Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los ejercicios que explicaré a continuación son el número 19 y 20 del capítulo 2, Interés compuesto, del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa, octava edición. Ejercicio 19. Está ubicado en la página 39 del libro. Dado el 35% nominal 160 días vencido, hallar una tasa nominal 300 días vencido equivalente. Base 365 días. Tasa conocida JY igual a 35%, nominal 160 días vencido. Número de periodos de la tasa conocida MY igual a 160 días. Tasa desconocida JX. Vamos a hallarla en nominal 300 días vencido. Número de periodos de la tasa desconocida MX igual a 300 días. Base B igual a 365. Partimos de la igualdad. Tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a una tasa nominal. Se escribe entonces 1 más JX, que corresponde a nominal, dividido el número de periodos, que es la división entre la base y MX, todo esto elevado a la base dividido MX, igual a una tasa conocida que corresponde a una tasa nominal días vencido. Igualmente colocamos la misma expresión, pero en vez de JX es JY dividido B sobre MY, todo elevado a la B sobre MY. Para poder despejar JX, que es la incógnita del ejercicio, la pregunta es JX, hay que elevar al inverso multiplicativo de ese exponente, que corresponde a MX sobre B. Se eleva tanto al lado izquierdo la igualdad como al lado derecho. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Y al multiplicar esta expresión por esta expresión, se cancelan estos términos. Nos queda entonces 1 más JX sobre BX dividido a la vez MX. Igual, y aquí se multiplica este exponente con este exponente B por MX dividido MY por B o B por MY. B con B se cancelan. Ahora, despejando el JX, este uno pasa a restar a esta expresión. Y B sobre MX pasa aquí a multiplicar a este lado la igualdad. A esta ecuación se le llama una fórmula de conversión de tasas de nominal por periodos vencidos a nominal por periodos vencidos. Vamos a reemplazar numéricamente JX, que es la pregunta del ejercicio, igual la base, que corresponde a 365, dividido MX, que corresponde a 300, por, aquí abrimos dos paréntesis, 1 más JY, que corresponde al 35%, se divide por 100, que es 0.35, dividido la base, que es 365, y la he dividido MY, que corresponde a 160 días. Todo esto elevado a la MX, que corresponde a 300, dividido MY, que corresponde a 160, menos 1, todo esto multiplicado por 100 para que me den porcentaje. Hagamos el cálculo usando la calculadora científica. Digitamos 365 dividido 300 por, abrimos dos paréntesis, 1 más, oprimimos la tecla fraccionario,
En el numerador digitamos 0.35. Con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos o digitamos 365 dividido 160. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, elevado, oprimo la tecla elevado. En el exponente escribimos 300 dividido 160. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual. Y nos da 37.33490551. Ajustemos esta respuesta a 5 decimales. Oprimo la tecla Shift, Mode. Aquí se despega el menú con varias opciones. Me voy por la opción número 6, que corresponde a aproximar. Y aquí preguntan con cuántos decimales desea trabajar. Vamos a oprimir 5, que corresponde a 5 decimales. Y la respuesta es 37.33491. La tasa equivalente es 37.33491% nominal 300 días vencido. Ejercicio 20, que también se ubica en la página 39 del libro. Dado el 43% nominal 200 días anticipado, hallar una tasa nominal 111 días vencido equivalente a base 360 días y B base 365 días. Tasa conocida, JAY es anticipada, el A como su índice indica que es anticipada, igual a 43% nominal 200 días anticipado. Número de periodos de la tasa conocida, MY igual a 200 días. Tasa desconocida, JX, es la pregunta. Vamos a hallarla en nominal 111 días vencidos. Número de periodos de la tasa desconocida, MX, igual a 111 días. Base, la parte A, B igual a 360 días. Partimos de la igualdad, tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a una tasa nominal vencida. Se escribe 1 más JX sobre B a la B dividido MX y todo elevado a la B sobre MX. Igual a la tasa conocida, que es una tasa nominal anticipada. Se escribe, abre un paréntesis, 1 menos JY dividido la base a la B dividido MY, todo elevado a la menos B sobre MY. Recordemos que la tasa es anticipada, aquí es negativo y el exponente es negativo. Para poder despejar JX necesitamos que este exponente se elimine y para ello elevamos al inverso multiplicativo de ese exponente, es decir, se eleva a la MX sobre B, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican y al multiplicar esa expresión por esta daría 1. Y al multiplicar esta potencia por esta potencia nos daría menos B por MX dividido B por MY. Aquí B con B se cancelan. Este 1 pasa a restar. Noten que el exponente me quedó negativo porque el negativo corresponde a toda esta expresión. Aquí me queda negativo. El exponente me queda entonces menos MX sobre MY. Y este B sobre MX que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esta es la fórmula de conversión de tasas de nominal por periodos anticipados a nominal por periodos vencidos. Esta que aquí es igual. La base es 360 dividido MX, que corresponde a 111, por, abrimos dos paréntesis, 1 menos
el JY corresponde al 43%, se divide por 100, 0.43, dividido B, la base, que corresponde a 360, dividido MY, que corresponde a 200. Todo esto elevado a la menos MX, que corresponde a 111, dividido MY, que corresponde a 200. Menos 1, cierro el paréntesis, multiplico por 100 para que la respuesta me dé en porcentaje. Usemos la calculadora científica. Aquí vamos a modificar. Esto es con el curso, aquí me desplazo y en vez de 365 colocamos 360. 360 dividido 111, aquí sobrescribo 111, con el cursor me voy desplazando, 1 menos, aquí borro el más, coloco el menos, borro 0.35 y coloco 0.43. Borro el 5, 360 dividido 200, que corresponde a MY, elevado a la menos MX, que corresponde a 111, dividido MY, que corresponde a 200. Menos 1 y por 100, 53.05304. La tasa nominal que nos están preguntando es 53.05304%, nominal 111 días vencido. La parte B va a ser 365 días. Simplemente cambiamos la base por 365. En esta ecuación vamos a cambiar 360 por 365. La base es 365 días. MX corresponde a 111 por 1 menos JY, que corresponde a 43%, se divide por 100, 0.43, dividido la base, que es 365, dividido MY, que corresponde a 200, todo elevado a la menos 111, que es MX, dividido 200, que corresponde a MY menos 1, y todo por 100. Modificamos el 360 por 365 y en el denominador modificamos el 360 por 365 y el igual, 52.87990%. Respuesta final, 52.87990%, nominal 111 días vencido. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.